En esta presentación aprenderemos a cómo construir las categorías, variables e indicadores que conforman la estrategia metodológica para la elaboración de evaluaciones del impacto de proyectos culturales. Para empezar, debemos definir qué es lo que entendemos por cada uno de estos conceptos. Comencemos por las categorías. Una categoría es un concepto que representa la información que se quiere investigar. Este concepto que se usa en el proceso de investigación nos permite explicar o responder al problema y las preguntas que planteamos en nuestra evaluación de impacto. Las categorías, también entendidas como dimensiones, surgen de nuestros objetivos específicos de evaluación de impacto y nos sirven para delimitar cuáles van a ser los límites y alcances de nuestro proyecto. Para lograr entender con mayor claridad de dónde surgen las categorías de análisis, tomaremos como ejemplo un proyecto de evaluación de impacto que se realizó para el Festín de Muñecos Festival Internacional de Títeres de Guadalajara en su 9ª edición. La estrategia metodológica de una evaluación de impacto solo se puede diseñar de manera correcta si se tienen bien definidos nuestros objetivos. En este caso particular, el objetivo general fue evaluar el impacto que tuvo el Festín de Muñecos en su 9ª edición entre su público asistente. En cuanto a los objetivos específicos, primero recordemos que se recomienda que la cantidad de objetivos específicos no sea menor de 3 ni mayor de 5. En el caso de este proyecto, los objetivos específicos fueron los siguientes: conocer la cobertura que tuvo el Festín de Muñecos en su 9ª edición, analizar la opinión de los asistentes con respecto a la organización del festival y los eventos presentados, y por último, determinar el medio que tiene mayor alcance de difusión del festival. Como podremos observar, las categorías de análisis se encuentran implícitas dentro de estos objetivos, mismas que aquí se presentan resaltadas y subrayadas con el fin de que podamos identificarlas con mayor facilidad. Las categorías de esta evaluación de impacto son la cobertura, la opinión de los asistentes y la difusión. Ahora ya hemos realizado el primer paso para trazar nuestra estrategia metodológica, la cual presentaremos mediante esta tabla de categorías, variables e indicadores. En nuestra primera columna vaciaremos nuestras categorías de análisis: cobertura, opinión de los asistentes y difusión. Continuemos con las variables. Por variable entendemos cada una de las características, propiedades o cualidades que poseen nuestras categorías. Las variables deben su nombre debido a que pueden variar dado que las características de lo que estudiamos están sujetas a cambios o varían de acuerdo a la realidad en la que se observa nuestro objeto de estudio. Las variables pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. Siguiendo con el mismo ejemplo, si una de nuestras categorías es la cobertura, lo que tenemos que preguntar para deducir cuáles son las variables de esta categoría es: ¿sobre qué aspectos necesito recabar información para conocer la cobertura que tuvo el festival? En este sentido, para conocer la cobertura necesitamos saber cuál es el perfil de los asistentes que acudieron a sus eventos y el registro de audiencia para tener claridad sobre la cantidad de personas que acudieron. En síntesis, las variables de nuestra categoría de cobertura son perfil de asistentes y registro de audiencia. Con respecto a la categoría de la opinión de los asistentes, nos preguntaríamos sobre qué en relación al festival nos gustaría conocer su opinión y de ahí se derivan las variables, las cuales serían sobre la organización y los eventos presentados. Por último, para nuestra categoría de difusión, para desglosar nuestras variables sería necesario especificar cuáles fueron los medios de difusión utilizados para así poder determinar cuál de ellos tuvo mayor alcance. En este caso, serían los medios de comunicación, las redes sociales, y podríamos dejar abierta la opción de otros para aquellos que no entren dentro de las variables anteriores. Por último, abordaremos qué son los indicadores y cómo se construyen. Los indicadores señalan con exactitud cuál es la información que se debe de recabar sobre cada una de nuestras variables. Construir los indicadores de manera adecuada nos facilita la elaboración de nuestros instrumentos de recolección de información. Tomemos como ejemplo la categoría de cobertura con sus variables para desglosar sus respectivos indicadores.
Si, por ejemplo, las variables de nuestra categoría de cobertura son el perfil de asistentes y el registro de audiencias, lo que nos tenemos que preguntar es sobre qué tipo de información exacta necesito recabar información para conocer, por ejemplo, el perfil de los asistentes. La respuesta a esta podría ser su edad, sexo, escolaridad y lugar de residencia. Para la variable de registros de audiencia, lo que necesitaríamos saber, es decir, los indicadores que nos van a permitir obtener la información que necesitamos al respecto son conocer el número de asistentes que ingresaron con boleto y el número de asistentes que ingresaron con cortesías. Esto nos permitiría no solo conocer la cantidad de público, sino también los ingresos que se obtuvieron. Y así sucesivamente se desglosarían los indicadores para cada una de las variables de nuestras categorías, las cuales podrían quedar como se presentan en esta tabla. Aquí ya podemos visualizar cómo quedaría nuestra tabla de categorías, variables e indicadores de manera final. Ahora, para una mayor claridad en tu estrategia metodológica, solo bastaría agregar cuál será la fuente de información y la técnica de investigación mediante las cuales obtendrás la información de los indicadores de cada una de tus variables. La fuente de información se refiere a quiénes te proporcionarán la información que necesitas o dónde podrías buscarla. La técnica de investigación se refiere al tipo de instrumento de recolección de información que utilizarás para recabar la información. Por ejemplo, para conocer el perfil del público asistente, tu fuente de información sería el público asistente y la técnica de investigación adecuada sería una encuesta. Toma siempre en cuenta que las categorías, variables e indicadores variarán de acuerdo a tu proyecto de evaluación de impacto, pues depende de cuál sea nuestro objeto de estudio.